¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, bienvenidos a La Semilla, que es la palabra de Dios. Seguimos pensando en el Salmo 91. Hoy hemos abarcado los 3 primeros versículos, por lo que les invito a leerlos y memorizarlos. Por lo que dice así el Salmo 91 del 1 al 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Eso es los primeros 3 versículos. Muy bien, repetimos juntos el versículo 3 que dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Muy bien, este hermoso texto significará el inicio de una serie de promesas que verás cumplidas en tu propia vida desde el momento en que el versículo 1 es una realidad y experiencia personal única en la vida de cada uno de nosotros. Y es para siempre, por la eternidad. Es decir, cuando aceptaste por fe la invitación de Dios de estar bajo su techo, su abrigo, siendo protegido de tu vida bajo la sombra del Omnipotente, bienvenido al cielo, la residencia de nuestro Dios. El cielo, al lugar donde Jesús ha preparado para que todos los que han recibido y creído en Él vivan eternamente y para siempre, seguros y con la protección que el Todopoderoso nos ofrece. Y el versículo 2 nos anima a responder a nuestro Dios con toda libertad y confianza, como nos dice allá en Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Dios mismo nos da el privilegio de hablarle. Sí, hablar con el Todopoderoso, privilegio solo de sus hijos. Diré yo a Jehová, dice el Salmo. Por lo que el versículo 3 nos revela el inicio de una larga lista de promesas, de protección y seguridad de parte de nuestro Dios para con nosotros, sus hijos. Veamos del versículo 3 al 16, esas promesas que podremos experimentar en esta vida y en la vida eterna. Por lo que hoy veamos el versículo 3 que dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos librará, nos dice el texto, primero, del lazo del cazador. Sabiendo que el enemigo de nuestra alma está furioso, porque ahora ya estamos al abrigo y bajo la cobertura del omnipotente Dios. Está planeando ponernos trampas para que perdamos nuestra comunión con Dios y no disfrutemos en esta vida el gozo abundante de nuestra salvación en Cristo Jesús. Por lo que el adversario nos pondrá trampas a la medida de cada uno de nosotros, por medio de la tentación. ¿Escuchaste bien? El enemigo nos pondrá trampas por medio de la tentación. De modo que cuando quedemos atrapados como un conejo capturado, sufriremos un proceso lento y doloroso. No moriremos. Quedamos enlazados hasta que el cazador llega para solazarse con nuestro dolor y sufrimiento. Así es el enemigo de cruel. Y sabe cómo atraernos y seducirnos con pensamientos que pone en nuestra mente para atraernos en su trampa. Es por eso que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, o sea, no ignoramos sus trampas. Luego en 2 Corintios 10, versículo 4 y 5, nos dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Por lo que Dios nos ayuda en nuestros pensamientos a llevarlos a la obediencia a Cristo. Así nos librará del lazo del cazador. Pero también, de acuerdo al versículo que nos ocupa, Dios nos librará también de la peste destructora. La peste es una enfermedad mortal. El diccionario la define y lo estamos viviendo, ¿verdad? El diccionario define como peste
de la siguiente manera. Es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad. Como podemos ver, hay todo tipo de enemigos de nuestra alma. El enemigo y sus seguidores, sus demonios, ¿verdad? Son en el aspecto espiritual, como el cazador, el diablo. Y como físico, las enfermedades ocasionadas por pequeños y minúsculos gérmenes microscópicos, invisibles al ojo humano, cuyos cuerpos son presa de infecciones contagiosas, letales, que causan la muerte muchas veces. Dios nos ofrece en este pequeño versículo su protección. Confiemos en Él, en sus planes maravillosos para todos sus hijos. Quienes le hemos conocido, estamos seguros en Cristo Jesús, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, ni la muerte ni la vida. Por lo que el que habita al abrigo de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del cazador, de la peste destructora. Esta es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Y podemos decir, así es. Amén. Bien. Mañana continuaremos con el versículo 4. Memorízalo. Nos vemos mañana. Bendiciones.